Cada oportunidad. Prepárate, porque las vacunas están llegando. Y si nos vacunamos todos, lo demás también llegará. Las vacunas funcionan, salvan vidas. Cuando llegue tu turno, ponte la vacuna. Y en todas partes. Ponte Exa FM. El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. La revista de opinión Democracia es presentada por Banco del Pacífico. Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aquí da inicio la revista de opinión Democracia, el programa de análisis y opinión más confiable de la radio. A partir de este momento, trataremos a profundidad los temas de mayor relevancia. La revista de opinión Democracia se transmite en vivo por Exa FM, 92.5 para Quito y 89.7 para Riobamba, por Democracia 920 AM y por Democracia TV para todo el mundo. La revista de opinión Democracia agradece el auspicio de Clínica Santa Lucía. Su visión es nuestra misión. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Saludza, la empresa líder en medicina prepagada. En mi hogar lo tengo todo con Fahrenhaus. Nuevo Cherry Tiggo 7 Pro, superior en todos los sentidos, con el respaldo de Corporación Maresa. Cuando digitalizas tu negocio, tomas decisiones acertadas. Movistar Empresas, juntos movemos al país. Con Andalucía en Familia ganas. Acumula boletos por cada $40 de consumo con tu tarjeta de débito. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Banco Pichincha y Crisfe, comprometidos con el deporte olímpico. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Plan Internet adulto mayor con 20 megas a solo $13,94 incluido impuestos. Cámbiate y vive tu experiencia CNT. En Plan Internacional, una ONG que promueve los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas, trabajamos para evitar que sigan ocurriendo situaciones como esta. Ingresa a plan.org.es/donar o escríbenos a nuestras redes sociales. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos ya iniciando la revista de Opinión Democracia, lunes 26 de julio del 2021. Y algunos temas. Está ya con nosotros el periodista y director de Código Vidrio, Arturo Torres, pero tres temitas que creo que son importantes de resaltar, ¿no? El triunfo del señor Richard Carapaz, una medalla olímpica, es una... yo diría un triunfo importante para el país. Por supuesto, para el señor Carapaz es una culminación de una vida sacrificada, ¿no? Dedicada al deporte. Pero fue en representación del Ecuador. Las Olimpiadas justo tienen ese ánimo, ¿no? De representarnos a todos. ¿En qué condiciones? En las que cada uno de los países tiene. Él ha tenido, yo diría, su esfuerzo. Como consecuencia llega a la medalla olímpica, ha estado en el podium de las tres más importantes carreras. Tiene derecho a criticar, sí tiene derecho, sin lugar a dudas, con medalla olímpica o sin medalla olímpica, pero sí vale la pena, ¿no? Tener yo diría, este reconocimiento. Estaba en representación del Ecuador. El que le inscribió, el que le llevó fue el Ecuador. El triunfo es de él, nadie le disputa. Ojalá mañana no salgan ya que quieren que sea candidato a la presidencia de la República, que sea asambleísta, alcalde, no. Y si se prepara puede ser, pero no solo es eso, ¿no? Creo que es importante disfrutar y el debate se inició.
casi no permiten disfrutar un triunfo que es importante, como el que fue de Jefferson Pérez, ¿no? Sí, son hitos y se puede ir avanzando. El fallecimiento del ingeniero César Monge es un golpe al proceso democrático, y el tema de la alcaldía de Quito, que otra vez comienza a tener dificultades por la elección de vicealcalde. En esta ocasión será una mujer. Esperamos que los 14 que ayudaron a la salida, o que promovieron el proceso y culminaron en la salida del exalcalde, sean capaces de ponerse de acuerdo y no elegir pues a alguien que hasta el último día le respaldó al alcalde Yunda, para que no esté, para que digamos que no se abra el proceso de fiscalización. Y sobre el señor ingeniero César Monge, después de darles un abrazo solidario a su esposa, a sus hijos, al presidente Lasso, de quien a sus colegas de Creo, quisiéramos recordarle con estas palabras que nos dijo apenas estaba ya en la Asamblea Nacional. Así es que, Arturo, te invito a escuchar estas palabras y de inmediato pasamos a la investigación de Código Vidrio y Don Nasa. Esto fue lo que dijo el ingeniero César Monge en estos micrófonos. Y la libertad de expresión pasa por escuchar cosas que a veces a uno no le gustan, cosas que a veces son infundadas, que son injustas, pero eso no significa que voy a arremeter contra alguien porque quizás está equivocado en su criterio o es injusto en su valoración. Yo creo que uno tiene que tener la piel gruesa si quiere hacer política. Bueno, yo creo que hay un límite que debe existir en la relación ejecutivo-legislativo, y que fue la causante de un poco de los problemas que hemos tenido en imagen, en percepción, en confianza con relación al legislativo, y esto tiene que ver con todos estos escándalos relacionados con la repartición de hospitales, la repartición absurda de troncha en temas tremendamente sensibles, sobre pretexto de generar apoyos para determinados temas. De cómo construir un ambiente de gobernabilidad es una cosa, pero repetir ejemplos o repetir escenarios como los que hemos vivido los últimos 4 años que avergonzaron a todo el país, yo creo que eso es algo que no se debe permitir. Así que yo creo que ahí hay un límite. Creo que los ecuatorianos llegaron también al límite, y por eso en su percepción y en su criterio, en su valoración al legislativo, terminó siendo tan duro, y veíamos calificaciones tan duras contra un poder del Estado importante como es el poder legislativo. Así que yo creo que ahí hay un límite que no debemos cruzar. Una cosa es gobernabilidad, una cosa es diálogo, otra cosa es lo que vimos en el periodo anterior, ¿no? Peor en temas tan sensibles que terminaron causando vidas humanas, porque eso es lo que sucedió y no hay que olvidarnos de aquello. Y bueno, que Dios nos bendiga a todos y nos dé la sabiduría y la fuerza para construir un mejor Ecuador. Estas eran las palabras del señor ingeniero César Monge, visualizando el Ecuador que quería ayudar a seguir construyendo. Porque la democracia es, como solemos decir, no es una dirección en donde uno llega, se estaciona y ya está. No, esa se la construye todos los días. Ahora sí, Arturo, bienvenido, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. La investigación de Código Vidrio sobre el señor Nazareno, diríamos, no sé, don Nasa, como le dicen a Miguel Nazareno, un oficial en servicio, no un oficial, un policía en servicio activo, que está en este momento en proceso, entiendo yo, de su desvinculación, pero que de acuerdo a la investigación de ustedes no es pues que estaba unos meses, es unos años y nada menos que desde un club, ¿no? Bienvenido, Arturo, muchas gracias por acompañarnos. Si nos puedes, hemos visto tu artículo, pero si nos puedes situar en qué consistió, cómo llega el señor Nazareno a tener esta estructura y a captar tantos millones de dólares por lo que se dice, ¿no? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Buenos días a la audiencia de Democracia. Bueno, sí, esas son, creo que son las preguntas y
las incógnitas que esperamos que la Fiscalía también pueda aclarar de una manera oportuna y adecuada, ya que de lo que el mismo Don Nasa ha declarado, básicamente esta operación empezó en el 2017, empezó casa adentro, de la información que se tiene, empezó en la misma brigada, ¿no es cierto?, de Quevedo, donde él tenía ya contacto con compañeros, con gente de afuera, con más militares que empezaron a invertir en este negocio que tiene una estructura piramidal de captación de recursos. Entonces, claro, esta primera etapa es la que podemos tratar de entender o queremos tratar de entender cómo operaba, sobre todo porque Don Nasa era un cabo del ejército, no era de la policía. No era de la policía, es del Ejército Nacional. Es del ejército y básicamente tiene muchos contactos con policías y militares. Creo que él hizo el milagro, ¿no? Hizo un milagro, Francisco, porque básicamente sabemos que hay esas rivalidades. Esas rivalidades históricas. Fíjate, Francisco, cómo él logra hacer el milagro cuando en otras áreas no hay esa eficacia, ¿no es cierto? Y en general, en determinados cantones en el país siempre se supo, ¿no?, quién quería imponer autoridad entre ejército y policía, sobre todo. Y él hace, como tú dices, el milagro, los pone de acuerdo, pero también entonces los pone a trabajar en conjunto por esto. Por un interés común que es el lucro, y eso es lo que realmente es penoso de este caso, porque irónicamente los militares y los policías nunca han trabajado adecuadamente para coordinar otros temas mucho más serios y que tienen que ver con la seguridad y la defensa del país. Entonces me parece que esto evidencia un deterioro y una degradación entre la fuerza pública, que ya tuvo un detonante y una primera consecuencia hace 2 semanas, cuando la comandante de la policía decidió mover a 94 policías de Quevedo hacia otros distritos, precisamente porque están siendo investigados por su relación con esta organización y su estructura piramidal para captar ilegalmente recursos de miles de personas. Así resulta, pero pagar el 90%, a varios economistas que hemos pedido su análisis, su criterio, dicen, ¿sabe lo que es el 90% a la semana? ¿A cuánta gente debió sumar Don Nasa para poder pagar a los que iban saliendo, o a su vez muchos seguramente en número seguían creciendo? De esta investigación, Arturo, ¿sabes unos montos de los que habría movilizado Don Nazareno? Y sigue un promedio es verdad que había gente que incluso llegó a poner casi $1 millón, Arturo. Bueno, eso de lo que un poco se ha podido colegir de algunas versiones, los montos iban desde $100 hasta cientos de miles de dólares, y por eso es que desde hace más o menos 2 o 3 semanas, ellos ya montaron Big Money, que es la empresa que operaba al margen de la ley, y empezaron un programa aparente para devolver los dineros a través de un banco aquí en el país, que básicamente se exigen un sinnúmero de recursos, de requisitos, que no solo tienen que ver con el recibo, sino, y esto es lo que más llama también la atención, Francisco, él está pidiendo un certificado donde cada uno de los depositantes que le entregó dinero indique su nombre, su dirección, su número de cuenta. O sea, esto llama mucho la atención porque me parece que tiene que ver más con un tema de extorsión, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo así pides un certificado que además no estaba contemplado dentro de los requisitos que el depósito tenía? Así es, y ahora ya está yendo más allá. No solamente es esta factura que les entregaba, sino ahora este certificado de datos personales.
Yo me pregunto cuántas personas de las no que van a estuvieron poder involucradas claro. no van a poder, entonces es una especie es de una trampa, forma ¿no? de Me ya parece. les robamos la plata. O sea, si es que alguien Ahora tenía, sí, por ejemplo, $100,000, ¿cómo justifica tener $100,000 para depositar ahí? Algunos podrán demostrar, vendí la casa, como han dicho, hice tal cosa, y es producto de tanto tiempo, pero algunos, por ejemplo, oficiales de la policía, oficiales del ejército, depositando 50, $100,000, ¿cómo llevan una ficha diciendo este es mi número de cuentas? Revisas los saldos y dicen, oiga, no podía tener 50, $100,000, Arturo, y entonces don NASA no va a tener reclamantes. Exactamente, creo que hacia allá apunta esta decisión que evidentemente va en perjuicio de todas de todas las personas que entraron en este negocio sabiendo que es, o sea, hablamos de militares, de policías, hablamos de jueces, de fiscales, o sea, esta es la gente que ha estado participando en este negocio y esta precisamente es la parte más grave también del problema, porque hablamos de autoridades que en lugar de controlar, estuvieron siendo parte de esta actividad que está prohibida por la Superintendencia de Compañías y de Bancos. O sea, es totalmente inusual que esto se haga desde estamentos que precisamente deben estar a cargo de alertar cuando existen estas operaciones. La policía, por ejemplo, hay gente de inteligencia, hay gente de la policía judicial involucrada, oficiales, clases, uniformados, de igual forma entre militares. Hay que establecer entre fiscales y jueces quiénes entraron en esta actividad, porque yo creo que sí se debe sentar un precedente, Francisco, con esta investigación. No podemos volver a repetir este tipo de temas tan lamentables como ya vivimos también a inicios del 2000 con el famoso notario Cabrera. Claro, y ahí está, ¿no? El notario Cabrera en medio de las dificultades, su propio fallecimiento, a más del asalto a las oficinas y esto que veíamos, ¿sí? Uniformados, guardándose la plata en los bolsillos, o sea, salvando como sea lo que podían en una provincia fronteriza. Eso, y después no hubo reclamos al notario Cabrera ni a su forma de trabajar. Ahí se quedó. O sea, se murió el notario Cabrera y se acabó. Y toda la plata que habrá recogido, todo lo que ha pagado. De la investigación, Arturo, ¿cómo se podría pagar el 90%? Porque si hubiese algún negocio que produzca el 90% a la semana, como se dice que ofertaba don Nazareno, el 90%, lo que había es que no nombrarle ministro de Finanzas, capaz que nombrarle por lo menos gerente general del Banco Central para que esa reserva la multiplique semanalmente. Arturo, ¿has encontrado una explicación a si es verdad que se pagaba el 90%, si hay gente que cobró eso? La verdad es que es muy difícil de responder esa pregunta porque por eso es que se está investigando un posible delito de lavado de activos, ¿no es cierto? Y evidentemente cuando se investiga lavado de activos no se puede descartar tampoco narcotráfico. A ver, también hay que, es para puntualizar un tema a propósito de la participación de militares y policías. A ellos les daban el interés de lo que ya se conoce en 4 días. El interés del 90% podían ellos retirar en 4 días. Sí, en algunos casos. Entonces, porque no olvidemos que los policías le daban seguridad. Había policías que le daban seguridad a don Nasa, que le cuidaban, que eran sus guardaespaldas, ¿no es Se cierto? hizo su propio policía y ejército entonces. O sea, tenía un pelotón mixto de policías y militares que lo acompañaban y también entraban a ser parte del negocio. Pero volviendo a tu pregunta, Francisco, es interesante que, a ver, ¿cómo se puede obtener en tan poco tiempo réditos para pagar el 90% de la inversión?
Yo he conversado también con gente que está cerca de la investigación, evidentemente, y ellos no descartan que puede tratarse también, que podría tratarse, esto tiene que ser corroborado por las autoridades con pruebas, esta es una hipótesis, que podría tratarse de un tema de narcotráfico vinculado a la compra de droga, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno puede comprar droga, estamos viendo la cantidad de droga que circula por Ecuador, se compra droga y esa es la única alternativa que te permitiría tener un nivel tan alto de ganancia, es la compra-venta de cocaína, ¿no es cierto? Es solamente esa actividad puede dejarte esos réditos, no hay ninguna otra actividad humana que pueda dar ese rédito. Pero entonces, Arturo, si es que esto era para comprar y comercializar droga, esto significa que este interés que estaba pagando Don Nasa no era solo el interés de un capital que habían puesto determinadas personas, policías y militares, sino que estaba comprando seguridad para que este negocio pudiese rendir lo que después pagaba y además conseguía, como se ha dicho, solidaridades, incluso en la población cercana a donde él estaba instalado y con seguridad por donde pasaba, según la hipótesis, la compra y el camino de la droga, Arturo. Claro, es importante. ¿Cuál era la capacidad de comprar? Silencios, ¿no es cierto? La misma fiscalía acaba de retirar al fiscal de Quevedo, no olvidemos eso, también es una decisión vinculada al silencio del fiscal frente a este tema. Hay otras autoridades que también están involucradas, que también han sido mencionadas como haber conocido del tema y no haber hecho absolutamente nada. Ese silencio es cómplice y evidentemente tiene que ser investigado, pero sobre todo debería tener una consecuencia que esperemos sea para bien. Entonces, este esquema, Francisco, está por aclararse exactamente de dónde provenía el rédito que recibía Big Money a través de Don Nasa y otras personas que trabajaban con él, para que pueda tener ese nivel de ganancia. O sea, es totalmente fuera de contexto de cualquier operación normal que uno tenga idea, ganar 90% en 8 días o en el caso de algunos militares y policías en 4 días, dependiendo de la inversión. Eso era como sacarse la lotería, ¿no? Y peor dependiendo de la inversión. Imagínate lo que es en una semana, no pongamos solo en 4 días, de 100,000 pasar a tener 190,000. Y si vuelven a dejar esa plata, claro, esto es exponencial. Es que no hay forma, ni habiendo descubierto un pozo petrolero propio, Don Nasa, y pagando sin enriquecerse, sino pagando las ganancias. Me explicaban algunos economistas que no encuentran, dicen, esto no puede ser un tema que tenga solo estarista de algún negocio, ¿no es cierto? Pero la oficialidad sabían, porque estaba en el club de la policía, atendía. Se ha llegado a tener información, Arturo, de una lista de clientes de Don Nasa, de cómo pagaba en efectivo normalmente. Se ha visto incluso algunas tomas, alguna chequera, alguna cuenta que tenga Don Nasa. Bueno, lo que ahora está él es manejando una cuenta para las operaciones de devolución que ha oficializado en un banco, pero evidentemente entender quiénes eran parte del esquema va a tomar algún tiempo porque esto tiene que ser corroborado. Nosotros hemos podido establecer que, claro, que con base en los mismos informes internos de la policía, ¿no es cierto?, que hicieron un trabajo de campo ya más detallado más o menos 1 o 2 semanas antes, al estallar el escándalo, cuando empiezan a surgir los primeros campanazos sobre cómo operaba Big Money y Don Nasa, la policía manda equipos a la zona porque no recibían información aparentemente de la gente que trabaja de inteligencia ahí para que efectivamente se active algún sistema de alertas. Tuvo que llegar un equipo de Quito
y asimismo fue la operación del allanamiento, no lo hicieron con policías, ni con personal, ni con funcionarios que trabajen en la zona, porque básicamente el nivel de... Estaba controlado seguramente. De contaminación de esta operación era lo todo, mínimo que había nivel. Era clientes. Así no hayan estado en el anillo de seguridad, lo mínimo que había era clientes, parece, ¿no? Era un chocolate que empezaron a probar desde el 2007, 2017, militares, policías, amigos de los policías, y esto empezó a tener fue un bombazo que tuvo una onda expansiva que luego atrajo a gente de diferentes provincias, y por eso es que se habla de una cartera de clientes de 5,000 personas. ¿No? Eso es lo que él mismo ha anunciado, pero ahora misteriosamente ya se acoge al silencio porque la semana anterior le llamaron a declarar, era la cuarta o la quinta vez que le llamaban a declarar, ¿no? Lo hizo de manera virtual, pero él no quiere porque sabe, él creo que está jugando con ese silencio porque él es el que conoce quiénes son los que están involucrados. Está comprando su seguridad también, Arturo. Y es no sé si es una presión, es una especie de chantaje para la gente que está involucrada de diferentes niveles en los estamentos estatales. Entonces, es una carta evidentemente peligrosa, claro, pero que la Fiscalía debe saber descubrir porque es una carta que está oculta, ¿no es cierto? Y en este juego es que precisamente entra el trabajo profesional de cuánto la Fiscalía puede atar y armar, tener todo el mazo para contarnos qué pasó y establecer las responsabilidades del caso. Arturo, de este banco en el que quiere actuar como Big Money, o seguramente tendrá una cuenta en nombre de Miguel Nazareno, esta captación de fondos, el propio banco deberá tener una justificación de don Nazareno de cómo va a depositar una plata a través de la cual va a repartir. Porque él no podrá decir si tengo esta captación y ahí ya se configura un delito por captar dinero. Y el 90% que les estaba pagando, de acuerdo a la ley, no ha pagado impuestos. Esas son unas utilidades de una plata que además tendrán que justificar de dónde la han tenido, pero ganar el 90% y de ese 90% había que pagar impuestos porque son ingresos en la policía y en el ejército, ingresos que no estaban previstos y sobre los cuales hay que pagar impuestos. Ahí hay otro delito. Y claro, ahí cuando les dice pongan su número de cédula, a qué cuenta les hago el giro, entran en problemas, como tú dices. Está comprando silencios, está chantajeando a la gente, pero como tú dices, es el trabajo entonces de la Fiscalía sobre todo, ¿no? Y de la policía y el ejército. Exactamente, Francisco, creo que es un chantaje a toda la institucionalidad, porque están involucrados muchos funcionarios de lo que se ha podido conocer y de los mismos informes de la policía que ha investigado ya luego de los primeros días se investigaron a profundidad. O sea, es increíble que cómo este señor empieza, leo puntualmente los requisitos, o sea, para que les devuelvan el dinero a la gente que depositó, cuenta de ahorros o corriente en el banco específico, el nombre del contribuyente, un certificado de la existencia o creación del número de la cuenta, ya sea de ahorros o corrientes en el banco que le está pidiendo que se deposite, y el certificado de existencia de la creación del número de cuenta, ya sea de ahorros o corriente en el mismo banco. Él está pidiendo que sea en un banco específico, ¿no es cierto? Y además, luego habla de es un oficio escrito, donde pide hacer constar la dirección domiciliaria exacta del inversionista. ¿Un oficio a mano? Un oficio escrito, ¿no es cierto? Escrito donde se deje constar la dirección del inversionista. O sea, le está pidiendo una especie de ficha y donde se acompañará que el certificado del depósito también o el recibo que les habrán dado.
El oficio escrito debe estar acompañado por dirección domiciliaria, referencias del inversionista, una fotografía incorporada al documento, el domicilio, información que él ofrece que será reservada y que no será divulgada, pero esto nos habla reservada para depositarles en un banco al que la superintendencia de bancos le tiene que hacer seguimiento. Es por lo que se ve entonces una estrategia para disuadir el reclamo de esos recursos, Arturo. Totalmente, o sea, yo no veo otra motivación más allá de que la gente que esté involucrada ya no diga nada, se quede congelada, por así decirlo, y no puedan seguir activándose porque nadie va a querer aparecer vinculado a este tipo de operaciones ilegales que evidentemente no salen de un contexto, también esto es importante, de crisis económica severa, aguda, en la cual precisamente en ese contexto surgió el notario Cabrera, no olvidemos la crisis de fines de los 90 e inicios del 2000 por la dolarización, ¿no es cierto? O sea, había una gran quiebra, un problema grave de la economía, y ahora estamos en un escenario no tan extremo, pero parecido por el tema de la pandemia, cómo se ha agravado la crisis económica, el desempleo, y no se puede justificar, evidentemente, este tipo de operaciones, pero sí nos ayuda a entender cómo la desesperación a miles de personas les lleva a invertir en este tipo de actividades. La desesperación en unos casos, pero yo creo que el otro es básicamente también la codicia, tema de lucrar a como él. La codicia, o sea, plata como sea. Plata como sea, aunque sea de candidato, ¿no? Pero, Arturo, ¿cómo ves tú que esto pueda avanzar? ¿Encuentras espacio para que se descubra o este oficio con esta ficha termina por silenciar el caso y que no va a encontrar entonces gente reclamando esos recursos? Muchos ya habrán cobrado y dirán, ya lo que queda no importa, se queda Don Nasa, pero el propio Don Nasa debe responder por ese manejo, ¿no? Él ha admitido entonces que recogía dinero, Big Money es una cosa ilegal. ¿Algo habrá que hacer desde la justicia o crees que se diluya también? Yo creo que ahora, a diferencia de la época del notario Cabrera, cuando la investigación tampoco llegó a ninguna cosa importante ni concreta, ahora tenemos en la Fiscalía gente que está trabajando de una manera muy profesional, diría yo, en el tema de cómo materializar las pruebas a través de equipos o aparatos electrónicos. El celular, si bien es una herramienta que puede servir para ocultar ciertas cosas, pero realmente nada se puede ocultar en un celular. Ahora los chats se pueden desencriptar de 10 años atrás, ¿no es cierto? Entonces, la tecnología puede ser una ayuda porque evidentemente se está tratando de ocultar información. El mismo Don Nasa se acogió al silencio, la gente involucrada no va a querer aparecer. Entonces, ahí las herramientas, los otros elementos probatorios de que puede haberse cometido un delito, reconfirmar hacia dónde iba el dinero, de dónde iba la plata, pueden aparecer en estos chats, que entiendo que la Fiscalía está, por eso realizó los allanamientos. Esperemos a ver los resultados de esos peritajes para que se empiece esta tarea de sacar a la luz la información de los teléfonos celulares o otros dispositivos, las computadoras que incautaron. Creo que todavía hay que esperar un poco, Francisco, para evidentemente saber si es que podemos tener la película completa de este trágico rompecabezas. Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos y por un poco enterarnos, ¿no?, de lo que pasa, del seguimiento de la investigación que ustedes desde Código Vidrio y desde el ejercicio del periodismo hacen. Muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias, Francisco. Ha estado con nosotros el periodista, investigador y director de Código Vidrio, Arturo Torres, y el caso de Don Nasa, de este cabo del Ejército Nacional, Miguel Nazareno, ¿no?, que captaba fondos y toda esta estructura que puede estar atrás y que esperemos que la Fiscalía
y yo diría también que la inteligencia de la policía y del Ejército Nacional encuentren razones y culpables, se podría decir, y si no, por lo menos clientes. Ya volvemos. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinforme